Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Sean bienvenidos a la temática del día de hoy a través de esta mesa redonda titulada Relevancia del tratamiento integral de la medicina regenerativa en la diabetes. Y para hablar de este gran tema, seguramente de interés para los médicos que nos están sintonizando y para los pacientes que también están realizando lo mismo, les presento a quienes nos acompañan en esta tarde, dando realce a la mesa redonda de este día. Nos acompaña la doctora Sandra Elizabeth Tesmol Ramírez, quien es médico internista egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente labora en el Hospital Regional ISSSTE, certificada por el Consejo de Medicina Interna, miembro del Colegio de Medicina Interna de esta ciudad de Puebla y actualmente cursando la maestría en diabetes. También le damos la bienvenida a quien es el Coordinador General de Urgencias Médicas de la Cruz Roja, aquí en la ciudad de Puebla, adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital Betania. Recibimos al doctor César Mejía Vera. Bienvenido. Nos acompaña también el doctor en Biotecnología Médica José Carlos Jiménez Ortega, egresado de la Universidad Pablo de Olavide, España, actualmente director del Centro Médico Nacional de Biología Molecular y del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Buenas tardes. Le damos la bienvenida al maestro en Ciencias Microbiológicas Joel de la Cruz Enríquez, quien es catedrático de Enfermería y de la Maestría en Medicina Regenerativa del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Además, ha participado en proyectos de investigación del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana. Bienvenido, maestro. Gracias. Y también nos acompaña en esta tarde el maestro en Ciencias Químico-Biológicas Aldrin Martínez Vázquez, quien es catedrático en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también de la Universidad del Valle de Puebla, y además de la Maestría en Medicina Regenerativa del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Actualmente realiza investigación en pacientes diabéticos. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Y para dar inicio, sin más preámbulo, con la temática relevante de esta tarde, vamos a iniciar con la primera pregunta. Al hablar de diabetes, pues necesitamos saber qué es la diabetes y vaya, cómo es que se clasifica, porque escuchamos que hay diferentes tipos de diabetes. Doctora Tesmol, ¿nos podría apoyar a contestar esta primera interrogante? Claro, la diabetes es una enfermedad que muchos conocemos, pero pues sí hay que definirla bien, ¿no? Y como tal la define el libro como una enfermedad en la que se caracteriza por tener hiperglucemia, y esta hiperglucemia es secundaria a trastornos en la función de la insulina o en el déficit de la misma, y generalmente es conjugado este trastorno, ¿no? O sea, por déficit y por mala función de la insulina. Y bueno, a grandes rasgos la diabetes se clasifica digamos que en tres, que es la diabetes mellitus tipo 1, en la que de manera inmunitaria hay una destrucción de la célula pancreática, generalmente se da en personas jóvenes, hablo de adolescentes. La diabetes tipo 2, que es la que más vemos, desgraciadamente la que más vemos, y esta es secundaria a el tipo de vida, a la carga genética, bueno, sí tiene mucho que ver la población, y es finalmente a la pérdida de la función pancreática de las células beta que producen la insulina. Esto, como les digo, generalmente es secundario a los estilos de vida, ¿no? Esa es la más común. Y la tercera, que es la gestacional, que es la que se desarrolla en pacientes, en mujeres embarazadas, ¿no? A grandes rasgos en la clasificación. Vamos a ver que si nos ahondamos un poquito más en el tema, encontramos otras que se llaman MODY, otras que se llaman LADA, pero estas, bueno, ya entran como una subclasificación y son mucho menos frecuentes que estas tres. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Mejía, ¿existe algún factor de riesgo que pueda influir en que a un paciente le dé diabetes o no? Sí, claro que sí. Bueno, ya lo mencionaba presente la doctora. Uno de ellos es la carga genética que ya tiene. Dos, el sobrepeso. Definitivamente juega un papel importantísimo para el desarrollo de la diabetes misma, que pues desafortunadamente en nuestro país ocupa el sobrepeso un lugar
preponderante, por lo cual la diabetes en general tiene una incidencia bastante elevada. Entonces, de ahí que sí, tenemos diabetes por donde volteamos a ver, ¿de acuerdo? Si esos son los factores: sobrepeso y el factor genético definitivo. Y en cuestión a nivel nacional, a ver si el maestro Aldrin nos puede aportar algo al respecto, ¿por qué creen que ha aumentado tantos estos números en cuestión a casos de diabetes en nuestro país? Ok, bueno, mi comentario era también aportando a la parte del doctor, como parte de la prevalencia de la diabetes mellitus también se da por la falta de ejercicio, ¿no? Actualmente nos hemos vuelto una sociedad de tipo sedentarista y por lo tanto eso influye que incremente por lo tanto el sobrepeso y algunas otras patologías, no solo diabetes mellitus. ¿Y me podrías repetir la pregunta siguiente? Tenía que ver con esta parte de la prevalencia, ¿no? Okay. ¿Qué está sucediendo a nivel nacional? Que hay mucho más casos de diabetes que hace aproximadamente 5 años, ¿no? Ya no pensemos en más. ¿Qué está pasando a nivel nacional? ¿Creen que tenga que ver el nivel socioeconómico, el ritmo de vida, el que la gente ahora tiene que trabajar más y no comer bien, o medio comer la dieta T, torta, taco y tamal? ¿O a qué creen que se deba esto? Sí, serían las alteraciones en las cuestiones, nuevamente en la alimentación, el sedentarismo, muchas veces va y viene en cuestiones del trabajo que se está desarrollando diariamente y pues llegan a la casa y estar en la televisión, el incremento del consumo de sustancias con alto contenido graso, el incremento de sustancias con alto contenido en azúcares sería lo que aumentaría la prevalencia en las cuestiones de la patología como la diabetes mellitus. Doctora Tesmol. Bueno, complementando lo que dice el doctor, pues obviamente sí, los estilos de vida, la mala alimentación. Recientemente leía una publicación que decía que el 80% de los niños menores de 11 años consumen el 80% de los alimentos superprocesados, es decir, jamón, es decir, pan, que son alimentos superprocesados, ¿no? Y tiene mucho que ver con los estilos de vida, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si la mamá no tiene tiempo para prepararle la ensalada, la sopa de verduras, bueno, pues que es más fácil darle un danonino y perdón por las marcas, pues un negrito, ¿no? Es más rápido, es más fácil, ¿no? También la publicidad tiene mucho que ver, ¿no? No vemos espectaculares donde haya ensaladas, vemos espectaculares donde hay refresco de cola, ¿no? Eso tiene mucho que ver, ¿no? Como dice ellos, el sedentarismo es muy importante, ¿no? Se ha visto que casi todos en la adolescencia hemos practicado un deporte y vemos que como a partir de los 14 a los 29 años, la cantidad de deporte que hacemos se disminuye hasta el 10%, entonces actualmente la cifra de sedentarismo pues, es muy alta, ¿no? Es como de solamente el 10% de las personas tienen una actividad física considerable, vaya, para definirlo como 150 minutos de ejercicio a la semana, casi nadie, o sea, muy pocos, ¿no? Lo tenemos. Esto tiene mucho que ver, ¿no? Doctor Jiménez. Sí, miren, con respecto a la diabetes, como bien decían mis compañeros en la mesa redonda, es muy importante tomar en cuenta el sobrepeso y los hábitos higiénico-dietéticos. Y dentro de esos hábitos higiénico-dietéticos, pues las comidas rápidas, lo que llamamos fast food desde Estados Unidos, son hamburguesas, alimentos muy procesados, embutidos, etc. Pero también tenemos que tomar en cuenta que como mexicanos tenemos una carga genética muy importante. Y vamos a hablar un poquito de epigenética, que es esta característica que tenemos de que los genes se adapten ante una situación determinada, bien a través de la herencia, que es generacional, o bien incluso en la actualidad a través del tiempo. Porque resulta que la epigenética no solamente obedece a un cambio generacional, también está obedeciendo fuertemente pues, a un cambio de adaptación ante algo, ante una lesión, ante una enfermedad, ante alguna situación que nos esté generando un problema. ¿Qué es importante en este caso? Nosotros somos un pueblo que viene de una herencia donde el consumo de los alimentos durante el mestizaje era de alimentos ricos en carnes magras, pescados y semillas. Y no estábamos acostumbrados a consumir grasas. Genéticamente no contábamos con esa carga metabólica que nos permitiera consumir las grasas de manera natural
pero tampoco los carbohidratos. Alguien me diría, es que como tenemos el chocolate, pero no, tenemos cacao, no chocolate, que es diferente. Entonces, esa misma carga, genéticamente, al no estar adaptados ante esta situación y consumir estos alimentos de manera desmedida, favorece su acumulación y de ahí el sobrepeso tan importante en nuestro país. También hay otros pueblos en Estados Unidos, sobre todo de tipo indígena, bueno, indio, donde también se da esto de manera muy común, ¿no? En Alaska, por ejemplo, también, en los pueblos de la Antártida, donde tampoco consumen carbohidratos, no están muy acostumbrados a esto, llega la introducción de estos alimentos y desarrollan rápidamente diabetes. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque entonces quiere decir que somos un pueblo que está muy predispuestos genéticamente a padecer esta enfermedad. ¿Considera usted que la industria de alimentos, esta epigenética que teníamos antes, ha cambiado en los últimos años y tal vez eso sea un factor de haber desencadenado más casos de diabetes? Porque sería importante que las empresas nos escuchen, ¿no? También relacionando este tema. Yo creo que más que las empresas, ellas ofertan un producto, simplemente. Creo que es más nosotros. Nosotros como consumidores de un producto bien natural o elaborado, pues debemos de tener ese criterio para escoger. ¿Por qué? Porque ellos te dan ese criterio, ¿no? Tú puedes escoger entre un yogur altamente procesado y un yogur natural. O puedes escoger entre un pan rústico y un pan de repostería con harina reciclada, ¿no? Entonces tú tienes esa capacidad, ¿no?, de escoger. Considero que ya hablando genéticamente no nos hemos podido adaptar. Situación que sí ha pasado con algunos otros pueblos a través de las generaciones. Pero estamos hablando de aproximadamente 3-4 generaciones, que es cuando, si no me equivoco, es cuando se empiezan a ver cambios epigenéticos reales para la adaptación de un organismo. Entonces, si nuestro problema empezó por ahí de la década de los 80, pues vamos en los 90, los 2000, nos faltan los 2010 y los 2020, para que nuestro cuerpo quizá empiece a adaptarse, genéticamente hablando. Entonces todavía nos espera mucho. Creo que debe haber una gran cultura familiar en poder interesarnos sobre una alimentación menos procesada, y que yo sé que eso implica tiempo, pero no pasa nada, convivir en familia siempre es sano. Entonces creo que es algo que sí deberíamos hacer como mexicanos, sabiendo esto ahora, ¿no? Doctora Tesmol, ¿nos podría compartir cómo es que se diagnostica actualmente la diabetes? La diabetes tiene varios criterios diagnósticos. Los más comunes son una hemoglobina glucosilada, que quizás no es el estudio más preciso, pero sí el mejor dentro de los que están clasificados por la ADA. Es en el que tenemos que encontrar una hemoglobina glicada por encima de 6.5, una glucosa al azar mayor a 200, esta acompañada de síntomas. Los síntomas de la diabetes, bueno, la diabetes descontrolada como tal, porque la diabetes no tiene síntomas propios como tal, son que el paciente tenga pérdida de peso, que el paciente esté orinando mucho, lo que llamamos poliuria, que el paciente tenga mucha sed, como polidipsia, y el paciente tenga mucha hambre. Pero esto, si el paciente lo tiene, ¿no? Si no lo tiene, pues a lo mejor hay gente que nunca lo presenta. Entonces tenemos que tener dos pruebas, una hemoglobina glicada, una glucosa al azar mayor a 200, una glucosa en ayuno por arriba de 160 y una curva de tolerancia a la glucosa en la que 2 horas después de la toma tengamos una cifra por encima de 200. Entonces así podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Y aquí vale la pena mucho hacer el énfasis en que son estudios, o sea, son los que están aprobados por la ADA, ¿no? Con los que tenemos que hacer ese diagnóstico. Vemos que nuestra raza, como decía el doctor, es una raza que per se no glicosila mucho la glucosa o la sangre. Entonces esta puede ser infradiagnosticada por los métodos que tenemos actualmente, ¿no? Cada vez la Asociación Americana de Diabetes se hace más estricta en los parámetros, porque vemos que teniendo estos
criterios, aún así estamos infradiagnosticando mucho la enfermedad. O si la gente tiene 125 y dice, no, ya no tengo diabetes, aunque fisiopatológicamente ya tenga la enfermedad, y eso es muy importante, ¿no? O sea, hay gente que puede tener 110, tener ya todos los cambios y decir, no es diabético, y uy, sí, Contento. sí, Maestro Sí, Joel, sí. para complementar esto, usted que es químico, ¿conoce alguna prueba de laboratorio o que se relacione con un aspecto que ahora está de moda molecular que apoye al diagnóstico de la diabetes? Sí, claro que sí, pero antes quisiera dar un comentario acerca de lo que dijo la doctora Texmo. Yo pienso que es muy importante, siento o he visto que algunos médicos solamente se quedan con alguna prueba, ya sea hemoglobina glucosilada, alguna curva de tolerancia, que es muy importante corroborar mínimo con otra prueba o con 2 pruebas más. ¿Por qué? Hay pacientes que son muy tramposos y ustedes como médico lo conocen. Entonces, los pacientes se le dicen, ve a realizarte tal prueba. Entonces, en esta semana o en estos días, ¿qué hacen? Empiezan con un consumo adecuado de glucosa y a hacer ejercicio o X cosa. Yo veo que una prueba muy importante, o la que le llaman que desenmascara a los pacientes mentirosos, pues es la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina glucosilada lo que me indica es en 3 meses cómo estuvo el ritmo o cómo estuvo esta medición de glucosa del paciente, porque como dijo la doctora, pues es la glucosa que vamos a poder detectar en los eritrocitos. Ahora, con la pregunta que me acaba de hacer, doctora, sí, en la actualidad existen diferentes pruebas que pueden ayudar a realizar un diagnóstico integral, no digamos un diagnóstico rutinario. ¿Por qué? Bueno, yo soy de la idea de que hay que ver al paciente como un sistema, todo, no nada más con algunos parámetros o algunos valores. Y aquí en el centro médico, pues nos hemos dado a la tarea de buscar o investigar algunos parámetros que nos den un diagnóstico integral, como cuál, medición de estrés oxidativo. No sé si alguien del público me preguntará qué es el estrés oxidativo. Pues el estrés oxidativo es un desbalance que existe entre las antioxidantes y los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues son moléculas que me van a robar electrones y me van a estar oxidando a mis células o cualquier molécula. Y como bien sabemos, la diabetes es una enfermedad que me va a generar muchos radicales libres de oxígeno o de nitrógeno. Y estos radicales libres de nitrógeno o de oxígeno, pues son la causa de la hiperglucemia crónica que existe en esta patología. Pero, ¿por qué es malo o qué consecuencias tiene este estrés oxidativo? Pues me puede desencadenar algunas otras complicaciones como retinopatías, nefropatías, entre otros. Entonces, para no hacerlo más larga, pues otro estudio importante es medir el estrés oxidativo. ¿A qué me refiero? ¿Qué tan oxidado está el paciente? Además, también medir las enzimas antioxidantes para ver cómo se está comportando este estrés oxidativo. Otro de los estudios que realizamos acá es la medición de interleucina 10 o interleucina 6. Como sabemos, la diabetes tiene, ¿cómo le podemos llamar? Es un estado inflamatorio en algunos casos. Entonces, si nosotros podemos conocer cómo está este estado inflamatorio del paciente, pues sería adecuado para tener un tratamiento más integral, ya que la interleucina 10 pues me va a medir el estado antiinflamatorio. Pero para poder contraponer o poder hacer como una comparación, pues necesitamos medir su contraparte, que es la interleucina 6, que es uno de los principales citocinas que intervienen en un estado inflamatorio. Y bueno, existen otras pruebas moleculares actualmente que más adelante iremos comentando. ¿Puedo complementar? Bueno, pues lo que dice el doctor es muy valioso, ¿no? Ellos que se dedican a esta parte de la medicina. Aquí me gustaría complementar con que hay pruebas como la medición de la monitorización de la glucosa de manera ambulatoria, en la que es igual que el Holter, igual que el mapa, se le coloca al paciente un sensor y se está midiendo la glucosa durante cierto tiempo. Este dispositivo o estas mediciones
pueden desenmascarar mucho a este paciente, como dice el doctor, al paciente mentiroso, o al paciente que pensamos que está en prediabetes o que está como en el border, y no, o sea, hay gente que anda con hiperglucemias, hipoglucemias, y pensamos que no, y como la hemoglobina glicada es un promedio, decimos, no, siempre tiene 5.8, y pensar que no, cuando a veces puede llegar a 180 y puede tener variabilidad, y esa variabilidad es un factor de riesgo peor, o sea, empeora el pronóstico, ¿no? Y aquí también, bueno, vale la pena complementar al paciente que quizás no tiene 126 de glucosa, que es lo que nos piden, o una hemoglobina glicada mayor a 6.5, pero a lo mejor tiene 6, pero además tiene hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, o sea, ahí vemos cómo está enfocado, ¿no? Y repito, a lo mejor no cumple los criterios que dice la ADA para la diabetes, pero fisiopatológicamente ya tiene la enfermedad. Entonces ya hay que dar un manejo intensivo para ese paciente para evitar que efectivamente llegue a las glucemias que ya cumplen criterios. Sí, bueno, lo que estaba comentando, eso nos orienta a la presencia de algunas patologías como la resistencia a la insulina o algún síndrome metabólico. Entonces, el cuidado en las mediciones o cuantificación de los valores de los pacientes sería muy importante, y seguir paulatinamente ese paciente, y estos equipos que nos permiten realizarlo diariamente y de forma consecutiva son una herramienta muy útil, ¿no? Así es. Bueno, y también a veces tenemos pacientes con glicemias demasiado elevadas, ¿no? Que no se cuidan, no se toman la medicación correcta, que no siguen los hábitos dietéticos, y al final se traduce en una complicación. Y aquí tenemos un experto en el área de urgencias. Así es que, doctor Mejía, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué complicaciones son las que se presentan más frecuente en los diabéticos que llegan al servicio de urgencias? Gracias. Bueno, en todos los servicios de urgencias, vaya, hasta puede llegar a un consultorio, definitivamente. ¿Qué es lo que sucede? Puede llegar gente que no se sabe diabética, que de ahí viene una de las principales: cetoacidosis diabética, estados hiperosmolares e hipoglicemias. Pero en el caso de los dos primeros que mencionaba, clásico que llega a lo mejor con unas evacuaciones diarreicas, un cuadro respiratorio o una infección urinaria, bacterias en la orina asintomáticas, y que el doctor tiene mucha sed, todo lo que hace un rato describió la doctora Tesua, lo pasamos a observación, tomamos una glucosa capilar y nos encontramos que tiene 380, 400, 500, y el paciente que de plano va hiperventilando, todo es diurético, y de repente tiene 700. Entonces en ese momento estamos ya ante estados hiperosmolares y que hay que resolver realmente, como decimos, es una urgencia. Y doctor, pero no es posible, yo no soy diabético. Sorpresa, eres diabético. ¿Y qué es lo que lo desencadenó? No fue el susto, como muchas veces, exacto. Doctor, ¿qué cree? Es que se salió la hija, salió que estaba embarazada y dejó la casa. Seguro por eso se hizo diabético. No, hay que recordar, lo mencionábamos al principio, la función de ese páncreas ya venía fallando. No es del susto, no es porque la vecina me gritoneó, no es porque se fue la hija o porque el esposo llegó todo borracho. No, ya hay una predisposición y como una respuesta metabólica. Inclusive, ¿qué sucedió el día del temblor? Seguramente a todos les subió la presión, la frecuencia cardíaca y la glucosa. Pero hay un límite. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros no somos diabéticos, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a regular. Pero el paciente que... Doctor, ayer que tembló en la ciudad de Puebla, ¿ya se acuerda que estuvo horrible? Sí. Pues ya a raíz de eso se hizo diabético. Mentira. Subió hasta 400, 500 por el temblor. Por eso que dicen, ay, me voy a volver hasta diabólico con esta situación, ¿no? O el pan salado. Es realmente muy común, podemos decir que es el pan diario en los servicios de urgencias. Y aquí lo importante es saber identificar y qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Realmente muchas veces lo he visto que de inmediato vamos con seguridad. Espérate, vamos a ver qué es lo que quiere. El paciente quiere agua, esas células quieren agua. Y después de que hagamos una hemodilución, nos quedan esas cifras reales de glucosa para ahora sí determinar con qué cantidad de insulina nos vamos. Y obviamente en ese proceso hacer una determinación de
electrolitos, sodio, potasio, cloro, que juega un papel importante, ver su función renal con la química sanguínea, ver cómo está obviamente su glucosa a nivel central, nitrógeno de urea, creatinina, y si pues bueno, le pedimos de una vez una química completa, adelante nos va a aportar más. ¿Qué es lo que está pasando con la biometría hemática? ¿Qué papel están jugando los leucocitos? Finalmente esas células son de defensa y se están elevando. ¿Qué está pasando con todo? Y además, ahora en el interrogatorio, ¿alguna molestia en la orina? No, ninguna. El que llega tal vez es muy evidente, es que ha tenido 15 evacuaciones diarreicas, tiene dificultad respiratoria, está saturando al 85%, tiene tos y gripe. Bueno, no sabemos qué prueba, pero hay una gran mayoría de pacientes que no tienen nada más que se sentía todo mal después del enojo de hace una hora. Mentira. Tomamos un examen general de orina y nos encontramos que tiene bacterias incontables, leucos arriba de 20. Entonces, eso es la causa. Y hay que tener esa visión y recordar que lo que el cerebro sabe, eso va a ir buscando, y eso es lo que debemos de hacer como médicos. Es una gran responsabilidad. Siempre les digo tanto a mis alumnos, porque bueno, también damos clases en la universidad, y a los internos, que tenemos la responsabilidad de estudiar, de saber. En el momento somos la mejor opción o la única opción para el paciente que llega solicitando el servicio. Él no sabe si el que está de bata y con un estetoscopio colgando muy bonito, lo que ustedes quieran, si sabe o no sabe. Él va y pone con mucha fe su salud en nuestras manos. Entonces es nuestra responsabilidad hacer un buen diagnóstico y un buen manejo. ¿Qué tal si es un paciente? Porque también lo hay, que pues ya llega hasta con ciertas fases, con edema, y que nunca se ha tratado. O que a lo mejor nos dicen los hijos, pues doctor, hace como 5 años le dijeron que era diabético, tomó como un mes y suspendió todo. Y no se cuida, el señor toma, ¿y qué pasa? Le hacemos una química sanguínea, porque también acuérdense que dije, hay que hidratar esa célula. Como el doctor Mejía dijo, hay que hidratarle, pasas 1 litro de agua, de solución sanguínea, y ya tiene una falla renal. Entonces, de ahí la importancia de hacer las cosas bien. Requiere agua, pero vamos con calma. Doctor, y una de las complicaciones que causa dolor de cabeza muy fuerte al paciente y a los médicos, claro, es el pie diabético, ¿no? Como bien dijo usted, casi pie diabólico. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es difícil, y me ha pasado, me he topado con todo tipo de comentarios. En algún momento también yo lo hice, pero pues uno va creciendo y va aprendiendo y entendiendo las situaciones. ¿Qué pasa? La mayoría de los pacientes, cuando llegan con una complicación de un pie diabético, me ha tocado así de increíble: doctor, es que mire ese dedo, está negro. A ver, ¿cómo que está negro? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces a lo mejor, como me dices, oye, ¿por qué no te has cuidado? En ese momento, lo que no haya hecho el paciente y su familia, ya no, lo mismo. Es muy común, efectivamente, y que desafortunadamente nuestros pacientitos, sin ningún afán lo digo, buscan que con unas pastillitas o con un doctor, pues, con unas inyecciones. Por ahí yo escuché que se fraccionó, tal vez a mi comadre se la recetaron y se recuperó, estaba igual de negro el pie. Mire, no, esa es parte de nuestra función. Lo que decía, hacer una adecuada clasificación y adecuado manejo. ¿Qué tal si ese paciente también, aparte, ya tiene una nefropatía, resultado de lo mismo, y ahora hacer ver la realidad, por duro que sea, hay que decirlo, ¿no? ¿Sabe qué? Tenemos estos planes terapéuticos, hay que hacerlo. A lo mejor, y efectivamente, no es de que le doy unas pastillitas y ya se va a casa. Y muchas veces nuestros pacientes nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Pues ni modo, yo no quiero. Y se van. Ahí radica nuestra función, el explicarle y hacerle ver qué le vamos a aportar. Sí, yo creo que para poder hablar de complicaciones debemos de recordar un poquito la fisiopatología o la biopatología de la enfermedad, es decir, cómo es que esta enfermedad afecta al organismo. Podríamos decir que la diabetes, de una manera simplista, es un síndrome metabólico que se caracteriza por elevaciones de la glucosa normales. ¿Por qué lo llamo como un síndrome metabólico? Porque el simple hecho de que tú no captes la glucosa
hace que el organismo produzca energía a través de otros sistemas. Principalmente lo hace a través del hígado, elevando los triglicéridos. De ahí que los diabéticos tengan triglicéridos sumamente elevados. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la situación que se ve con esta elevación de triglicéridos y esta glucosa incrementada? Como bien decía el maestro Joel, la oxidación celular. Todos nosotros respiramos oxígeno, por lo tanto, todos nosotros tenemos un nivel de oxidación celular. Pero cuando estos triglicéridos y esta glucosa normalmente elevados entran en contacto con el oxígeno circulante en la sangre, cambian su forma. Las proteínas se glicosinan, los lípidos hay lipoperoxidación, ¿sí? O carbonilación proteica, que son los tres fenómenos que se ven. ¿Y esto en qué se traduce? En que las grasas se adhieren al vaso sanguíneo y las proteínas dejan de cumplir su función de forma adecuada. Y eso sí ya caracteriza, eso hace que la enfermedad, la intervención de la enfermedad no solamente se lleve a cabo en un tejido, sino en muchos, a través del endotelio vascular, del vaso sanguíneo, porque es el que principalmente se afecta. De ahí vienen las consecuencias más graves, como bien decía, como preguntaba hace un momento, doctor, que son el pie diabético, el doctor mencionaba la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía diabética, que en su mayoría todas estas se deben a que el tejido se está deteriorando aceleradamente. Y de ahí viene un proceso proinflamatorio o ese grado de inflamación que mencionaban hace un momento. Por eso es importante conocer no solamente de manera convencional tratar de abordar al paciente, sino también verlo más como un todo, como un ente, de forma mucho más integral, para poder intervenir en las complicaciones. Ya que estamos hablando de esto y que hace un ratito el doctor César, para los que nos están sintonizando, hablaba de los mitos, ¿no? Del por qué nos da diabetes. Hablemos también de realidades. Y me gustaría preguntarle, doctor José Carlos Jiménez, desde el punto de vista de la medicina regenerativa, ¿cómo se puede intervenir en un diagnóstico integral para la diabetes? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la doctora Tesmo también va a intervenir un momento más seguramente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico integral de la diabetes, lo primero que hay que hacer es diagnosticar. 2 glucosas mayores a 126 miligramos de decilitro en ayunas es parte del diagnóstico. Una hemoglobina glicada mayor a 6.5, parte del diagnóstico. Una curva de tolerancia a la glucosa, también parte del diagnóstico. Sin embargo, hay pacientes que no obedecen los libros, que nunca los han leído. Y esto es bien importante porque entonces quiere decir que un paciente no es un libro. Y podemos tener pacientes que tienen 6.6 de hemoglobina glicada, que por criterio, por la Asociación Americana para la Diabetes, podría ser diabetes, pero que tú le tomas una curva de tolerancia a la glucosa y la tiene normal. Pero de pronto encuentras lípidos disparados y ves que tiene sobrepeso, entonces estás más ante un síndrome metabólico. Por eso yo lo decía al principio, la diabetes la podemos definir como un síndrome metabólico caracterizado por hiperglucemia, es decir, niveles elevados de la glucosa. Entonces, si queremos hacer un diagnóstico integral, además de estas pruebas que son la hemoglobina glicada, que es la que delata los mentirosos, como bien decían, porque nos da un promedio de la glucosa a lo largo de 3 meses, no solamente la glucosa en ese día en especial y en ese año en especial. También tenemos otros estudios, como la monitorización que decía la doctora, que nos permite ver, sobre todo en diabéticos tipo 1, ver cómo se controla la glucosa, ver los picos que tenemos de insulina, valorar la insulinoresistencia, por ejemplo. Para eso tenemos un estudio que se llama OMA. El OMA es un estudio que nos permite conocer el grado de insulinoresistencia, pero tiene sus defectos porque es un cálculo matemático. Podemos tener el índice heterogénico, que aunque no es directamente la diabetes, nos dice de la probabilidad de que están acumulando grasas de manera anómala en el organismo, que eso sí caracteriza un síndrome metabólico. Tenemos también la reserva celular beta, que también es un cálculo matemático con insulina. También en la actualidad se hacen pruebas de hiperinsulinemia, ¿no? A ver cómo tú respondes ante un estímulo de la glucosa. Ya no solamente se mide la glucosa, también se mide la insulina. Entonces es otra prueba que es convencional, pero hoy yo ya voy más a lo que es medicina regenerativa también, que ya para hacerlo más integral.
Pues si estábamos diciendo que el vaso sanguíneo es el que más se daña, pues el primero que hay que evaluar a quién es, al vaso sanguíneo. Y lo podemos hacer principalmente a través del índice heterogénico, como mencionamos un momento, lo podemos hacer a través de la lipoperoxidación, de la producción de óxido nítrico, que es el estrés oxidativo del vaso sanguíneo. También podemos tomar estrés oxidativo, que nos permite evaluar cómo es el grado, no solamente de oxidación, sino también de aprovechamiento de la energía que tiene nuestro paciente. También podemos utilizar algunas citocinas o interleucinas, como la interleucina 10 y la 6, que nos van a poder arrojar un parámetro que nos va a indicar si hay inflamación o si hay disminución de la capacidad de las proteínas antiinflamatorias. Que eso es muy importante, porque entonces esto que acabo de mencionar, esa oxidación del vaso sanguíneo, esa oxidación de las proteínas, de los lípidos y de la glucosa, no solamente van a desencadenar todas las complicaciones que conocemos de la diabetes, sino que si no las controlamos de manera dirigida, van a hacer que la evolución de nuestro paciente, a pesar de los buenos niveles de control de la glucosa, sea tórpida. Y entonces empezamos con algo que es bien complejo. Y a lo mejor a muchas personas no nos gusta aceptarlo, no nos gusta verlo, que es que todo paciente diabético tiene nefropatía diabética, retinopatía diabética, pie diabético, neuropatía diabética, alteraciones estomatológicas, ¿sí? Entonces, es un paciente complicado por muchos lados, ¿no? De ahí que es muy importante hacer una buena evaluación. Doctora Tesmo. Bueno, aquí haciendo un poquito realce lo que dice el doctor, es muy importante lo que dice el doctor, ya que la diabetes, a veces las personas creen que es una enfermedad en la que sube el azúcar y se te baja y eso es todo, ¿no? Sino que no, o sea, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad, como dice el doctor, ¿no? Ya cuando te diagnostican diabetes, ya tienes 10 años con la enfermedad y aparte ya hay una imagen en internet acerca del diagnóstico de la diabetes que es muy gráfica. Dice microangiopatía, macroangiopatía, aterogénesis. O sea, ya cuando ya te salió 250 de glucosa, es porque ya tienes todo esto y ya no hay para atrás. O sea, ya no hay para atrás. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico oportuno es muy importante. La ADA sacó una herramienta de sospecha, a mí me parece valiosa, ¿no? Es un cuestionario de 5 preguntas en la que dice: ¿cuántos años tienes, no? Si tienes más de 40 años es un punto más, así va subiendo, ¿no? ¿Cuál es tu peso? Y ahí te dice, ahí hay una tablita en la que habla de los pesos con la perspectiva de la talla, ¿no? Que hay más o menos. Y va incrementando la puntuación conforme incrementa tu índice de masa corporal, ¿no? Otra que habla de si tienes diagnóstico de hipertensión previo, si haces ejercicio y si en el caso de las mujeres, si tuviste un antecedente de diabetes gestacional. Y tiene más de 5 puntos, te dice, tú eres un sujeto de estudios de extensión porque tienes alto riesgo de padecer diabetes, ¿no? Yo creo que es una herramienta que todos deberíamos utilizar en nuestro consultorio, o sea, que cuando lo tengamos ahí en sala de espera y decir, a ver, haz tu cuestionario y cuando pasa a consulta deberíamos ofrecerle eso, ¿no? Porque si bien como repito, o sea, no es necesario que tengas 200 de glucosa, 226 de glucosa para ser diabético, porque ya vienes arrastrando la enfermedad y si podemos detener este estrés oxidativo, esta micro y macroangiopatía, pues sería fabuloso, porque o sea, la gente cree que solamente es de que se sube la glucosa y no, o sea, es como dice el doctor, ¿no? 8 de cada 10 pacientes con diabetes va a morir por cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, va a perder la vista, va a perder función renal, como lo dice, ¿no? Porque ya hay mucha micro y macroangiopatía a la hora del diagnóstico. Entonces, sospechar en quién puede ser es muy, muy importante, muy, muy importante. Claro. Maestro Aldrin, ¿tiene alguna aportación? Claro, bueno, algo que están mencionando y que me parece interesante es que un paciente diabético lo sabe hasta que ya pasaron años, ¿no? O sea, recuerden que es una de las características de enfermedades de tipo silencioso, ¿no? Ya que no te avisan que la estás padeciendo y años después, cuando ya tienes un estrés oxidativo elevado, cuando ya tienes incluso daño a nivel del ADN, porque no solo a nivel de proteínas o a nivel de lípidos, sino incluso a nivel del ADN, es cuando te das cuenta, ¿no? Entonces, no solo se genera daño a nivel de las membranas de las células, sino
a nivel incluso de nuestros núcleos, ¿no? Que pueden codificar a otras patologías, no solo insuficiencias renales, daño a nivel ocular o a nivel celular, sino también pueden ser predominantes en presencia de destrucción celular con parte de necrosis, como el pie diabético o algunas alteraciones celulares, incluso el aumento del envejecimiento, ¿no? Claro. Y también incluso creo que es muy importante recordar que cuando tú tienes una alteración ya a este nivel, y esto si lo vemos con las estadísticas a nivel nacional e internacional, los índices de cáncer se elevan en los pacientes crónicos degenerativos. Y eso no es una obra de la casualidad, es como decía el doctor Aldrin hace un momento, el maestro. Al dañarse también el DNA, la probabilidad de que haya una mutación que altere el ciclo reproductivo de la célula se incrementa. Y esa es la característica fundamental para que se inicie una enfermedad tumoral, a una neoplasia, como conocemos ya más en el árbol médico, ¿no? Entonces es prioritario, ¿no?, hacer un buen diagnóstico y entenderlo desde la clínica hasta el laboratorio. Ahorita que el doctor José Carlos y el maestro Aldrin están hablando acerca del daño al ADN y a las mutaciones, pues con los avances tecnológicos en la ciencia surge una nueva área que le llamamos la biología molecular, y ahí podría entrar esto que estamos hablando de daño a ADN para realizar un diagnóstico preventivo o un diagnóstico anticipado. ¿Cómo? Ya que la diabetes también tiene un factor genético, y al conocer nosotros los mecanismos genéticos en la diabetes, pues es importante la biología molecular, porque con herramientas como la reacción en cadena de la polimerasa, o también conocido como PCR, nosotros podemos encontrar o estudiar o descubrir qué genes han sufrido algunas mutaciones o presentan algún polimorfismo, y de esta manera nosotros poder evidenciar esta patología. En la actualidad se han hecho muchos estudios acerca de búsqueda de genes que se ven involucrados en la diabetes, tal como el gen CIR1 para la diabetes tipo 1. Dos genes muy importantes que se están estudiando ahorita son el CAPN10, que me va a codificar para la capulina 10, que es una acción de proteasa. Inclusive este gen, algunos le llaman el denominador común de la diabetes. Entonces este gen nos podría servir como un marcador para anticipar si un individuo va a padecer la diabetes. Otro gen importante que se está investigando es el PPR, que se ve involucrado en la sensibilidad que tiene la insulina y que es muy importante para la diabetes. Además, hay más de 14 genes o más genes que en la actualidad se están investigando, y pues el uso de la biología molecular resulta muy importante para ver este daño al DNA o poder, como comenté antes, ver un diagnóstico más integral para nuestros pacientes con diabetes. Por tiempo, creo que hemos abordado bastante temática sobre el diagnóstico de la diabetes, pero también hay que hablar del tratamiento. Doctora Tesmol, ¿cuál es el tratamiento que se da para la diabetes? Bueno, inicialmente el tratamiento de la diabetes es las medidas generales, ¿no?, las que ya todo el mundo conoce. Los cambios en el estilo de vida, porque es lo que generalmente nos lleva a eso, ¿no? Y aquí pues hablamos de una dieta baja en carbohidratos. Aquí es muy importante que le expliquemos al paciente efectivamente qué son los carbohidratos, porque me pasa mucho en la consulta que le digo, no, pues le explico que es diabético, y me dice, no, pero nunca tomo refresco, nunca le pongo azúcar a mi café. Y le pregunto, ¿pero cuántas tortillas se come diario? No, pues 10. ¿Y cuántos panes? 2, pero son de sal. Entonces es muy importante que expliquemos esto, la dieta, a los pacientes, ¿no? Mucha gente confunde con lo que es natural con lo que es bajo en azúcares, y así no es, ¿no? La gente piensa que si se comen galletas o pan integral es light o es sin azúcar, y no, las cosas no son así, ¿no? Es muy importante explicarle dieta baja en carbohidratos, que es
baja en pan, arroz, frijoles, papa, pasta, todas estas cosas, baja en azúcares, jugos industriales, la fruta. La gente cree que el azúcar de la fruta no le va a hacer daño, o sea, y no es como tomarse la Coca-Cola, pero no es así como que nos podamos comer 5 porciones de fruta, ¿no? O sea, es controlar muy bien, explicarle al paciente todo esto, ¿no? Y bueno, pues inicialmente casi todos los regímenes de tratamiento inician con metformina, ¿no? Metformina solamente es digamos que intensifica la señal de la insulina, es un sensibilizador de la insulina y nos va a ayudar a vencer la resistencia a la insulina, que es generalmente lo que nos lleva a la diabetes inicialmente, ¿no? Y hay muchas alternativas, ¿no? Todo dependerá de la severidad de la enfermedad, ¿no? O sea, aquí lo vamos a medir en hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada es mayor a 10, entonces ya las guías nos marcan un tratamiento diferente. O sea, ya antes el tratamiento era como libre cambio de metformina, ¿no? Actualmente ya tenemos un abanico muy importante, ¿no? Tenemos que considerar las características del paciente. Si el paciente es obeso, si el paciente es delgado, si el paciente ya tiene otro tipo de enfermedades, pues vamos a ajustar el tratamiento, ¿no? Pero en general hay muchos, ¿no? Están la glimeperida, que son secretagogos, están testosteronidionas, que también intensifican la señal de la insulina. Actualmente hay excelentes fármacos como los señores SLGT2, que han demostrado, además de disminuir niveles de glucosa, bajan de peso, disminuyen el riesgo cardiovascular. Las incretinas, que también que actualmente se hace mucho énfasis en que se inicie con metformina más uno de estos dos, porque para disminuir el riesgo cardiovascular que ya tienen por la enfermedad, o sea, o por la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Aquí es cuestión de individualizar a cada paciente. No todos los pacientes van a tolerar los mismos medicamentos. O sea, puede ser un excelente medicamento que sea de última gama, pero si es un SLGT2, por ejemplo, no lo toleran porque orinan mucho, etc. Entonces aquí es cuestión de individualizar, pero el pilar en el tratamiento es la dieta y el ejercicio. Bueno, a mí algo que me parece importante acerca del tratamiento es que los pacientes sigan el tratamiento, ¿no? Porque normalmente el paciente dice, bueno, el médico llega al médico, se diagnostica diabetes y el médico le da el tratamiento, ¿no? Un mes, 2 meses siguen el tratamiento, se siente bien y ¿sabes qué? Ahí nos vemos tratamiento, ¿no? Pero ahí nos vemos tratamiento de todo, ¿no? No hago mi dieta, no hago ejercicio, no me tomo los medicamentos y los niveles de glucosa se incrementan. El paciente no deja de ser diabético. Sigue siendo un diabético, pero ahora va a ser un diabético de tipo controlado. Ahora, sí puede dejar en algunas ocasiones los fármacos dependiendo de la severidad del daño del paciente, pero siempre y cuando esté bien controlado, ¿no? Hay que poner ese énfasis en los pacientes, porque nosotros podemos decir, dimos el mejor tratamiento, como dice la doctora, pero ¿de qué sirve dar el mejor tratamiento si el paciente no lo va a seguir? Creo que me gustaría solamente agregar acerca de la insulina. Mucha gente cree que la insulina los va a dejar ciegos, mucha gente cree que la insulina es mala, mucha gente cree que le tiene miedo a los piquetes. No, la insulina es cuando se necesita, es buena, pues todos nosotros vivimos con insulina, ¿no? Necesitamos la insulina. Entonces, cuando su médico les ofrezca la insulina, no teman, de verdad, no le teman a la insulina. Obviamente tiene que ser adecuadamente dosificada. Hay muchas clases de insulina, muchos tipos, y el médico tiene que decir qué tipo de insulina le conviene a cada paciente. Pero sí, no satanizarle. Hay gente que dice que después de que usa insulina se quedan ciegos. No. Lo que pasa es que normalmente es un efecto físico que sucede con los pacientes que estaban con la glucosa muy elevada, empiezan a tomar insulina. Entonces sí hay un cambio, voy a decirlo, molecular en el ojo, y disminuye su visión temporalmente, y después mejora a su nivel basal, ¿no? Si ya tiene retinopatía, obviamente ya no va a mejorar. Pero es una mentira que la gente se quede ciego con la insulina. La insulina es buena cuando es necesaria. Pues sabemos que hay criterios para saber cuándo un paciente tiene que ser insulinizado, y hay que ajustarla a la que le queda al paciente, ¿no? O sea, ahí tenemos enfermos, curamos a pacientes, ¿no? Tenemos que individualizar el tratamiento a cada paciente. Pero sí, no teman al uso de las insulinas, son bastante buenas. Doctor José Carlos, y bueno, aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué no se realizan trasplantes de páncreas en personas diabéticas, así como se hacen trasplantes renales en pacientes con diálisis o no diálisis? Es una pregunta pues bastante compleja de responder, pero
Voy a tratar de ser lo más claro. Primero porque el tejido pancreático es un tejido que es muy susceptible a la falta de nutrientes y oxígeno. Entonces, si pensáramos en un trasplante cadavérico, es decir, una persona que ya falleció hacia un individuo sano, pues el tejido llevaría una gran masa de células muertas. Y entonces, desde ahí ya no podríamos tener un tejido que nos pudiera aportar. Esa es una. Luego también la complejidad que tiene trasplantar un órgano como este. Está altamente vascularizado, es un tejido que es muy susceptible al sangrado por su misma naturaleza, tiene una gran función paracrina y endocrina, entonces es complejo por el tipo de linaje celular. Sin embargo, en la actualidad se empieza a hablar de organoides. Un organoide es un pequeño tejido que simula la función de otro, en este caso va a ser del páncreas. Entonces podemos crear una pequeña cápsula, por decirlo así, o una pequeña masa de células que liberen insulina y respondan al tratamiento basal. Eso todavía está en fase de desarrollo, puesto para que, a pesar de que ya en la actualidad se pueden producir las células beta, las células productoras de insulina, todavía no hemos encontrado esa capacidad de hacer que se mantengan unidas y tengan esa capacidad, esa facilidad de producir insulina como si fuera un tejido sano. Entonces eso complica muchísimo el tratamiento de la diabetes. De ahí que es más fácil y más económico, por ejemplo, usar una insulina. Y bueno, la doctora Tesmol nos habló bastante sobre el tratamiento que se le da a los diabéticos, pero desde su experiencia en medicina regenerativa, ¿qué más aporta esta ciencia para el tratamiento de la diabetes? Pues muchísimo. Hablábamos hace un momento de la fisiopatología, de la biopatología. Entonces, la doctora acaba de mencionar que ahorita hay medicamentos de nueva generación que efectivamente lo que hacen es no solamente ayudar al control de la glucosa a través de la excreción de la insulina o de su captación, sino que con esto baja el índice heterogénico. Pero el índice heterogénico baja como un resultado, un efecto beneficioso secundario ante el control de los triglicéridos. De ahí que lo que les decía al principio, es una enfermedad metabólica, un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia. Yo bajo los triglicéridos, mi índice, o el colesterol, lo mejora automáticamente el índice heterogénico, ya tengo cardioprotección. Claro, ahí es interesante hablarlo porque muchas veces pensamos que ser diabético es igual a estar oxidado, o que me mejores tú el índice cardiogénico o el índice heterogénico, o me baje los triglicéridos, quiere decir que ya no tengo estrés oxidativo. Eso no es así. Ni tampoco quiere decir que si yo estoy completamente controlado a nivel de mi glucosa, completamente controlado a nivel de mi estrés oxidativo, de mi oxidación celular, no quiere decir que yo no curse con periodos de inflamación. De ahí que cuando hablamos ya de medicina regenerativa, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Entre ellos tendríamos que tomar en cuenta el estado proinflamatorio, el envejecimiento del sistema inmunológico, porque es el que produce las citocinas antiinflamatorias, la incapacidad de la comunicación intercelular, es decir, que las células, a través de la oxidación de las proteínas que hay en la sangre, no pueden llevar a cabo sus actividades, la epigenética, el control nuclemental, como bien decían, los telómeros, la cantidad de células que yo tengo en mi organismo, que son capaces de dividirse para repararme, para regenerar un tejido. Entonces es donde la medicina regenerativa se vuelve una herramienta sumamente importante para el tratamiento integral de la diabetes, porque al ser tan compleja esta patología, se necesita tomar lo bueno de cada mundo, ¿no? Y en este caso, la medicina regenerativa no solamente te va a ofertar el control de los niveles de oxidación, sino también hay metodologías que nos permiten facilitar la captación de la glucosa, como lo hace la metformina. También hay medicamentos que nos permiten mejorar la capacidad de función pancreática a través de la estimulación del factor de crecimiento insulinérgico, que tiene una incidencia directamente sobre el páncreas, en los diabéticos tipo 1 principalmente, pero también en los tipos 2, controlar los niveles de interleucina 10, que nos van a ayudar a controlar en ese momento el estado proinflamatorio y modular la respuesta inmunitaria ante el páncreas, que es el caso de la diabetes tipo 1. Entonces, todo eso genera una
calidad de vida más alta. ¿Por qué? Porque hablábamos al principio que es un deterioro celular, al cual todavía viene acompañado de ¿quién? De otro deterioro celular que es natural, que se conoce como envejecimiento. ¿Sí? Entonces, la suma de estas dos situaciones favorece que una persona promedio con diabetes tenga una expectativa de vida, cuando no es tratada o modulada, de 10 años menos que lo que puede tener una persona sana o normal. Así que, si la esperanza de vida que tenemos en México para una mujer ronda los 80 años, 77, 80 años en la actualidad, pues le vas a quitar 10, 70. Y de un hombre que ronda los 70. Y eso en el mejor de los casos, vemos pacientes de 45 años que son claro, diabéticos desde los 35 y que ya para los 45 ya están en diálisis, ya amputados. Y es donde la medicina regenerativa es muy fuerte, porque te puede ayudar a reparar el organismo y a prevenir parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque envejecemos. Entonces, el envejecimiento y el deterioro orgánico natural y además el producido por la enfermedad. Y eso es muy valioso en la enfermedad en la actualidad. Y ya que estamos interactuando así tan dinámicamente, tengo una pregunta para todo el panel. Pueden ir contestando en orden, levantamos la mano y vamos dando el uso de la voz, ¿ok? ¿Qué pasa con las famosas células madre en la diabetes? ¿Es una fantasía o realmente es un reto a seguir que nos va a funcionar y es algo del futuro? ¿Qué me dicen? Bueno, me interesaría participar en esa pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Yo creo que actualmente las células madre no son tan aplicadas a esta patología de la diabetes mellitus. Ya hay estudios que están orientados a la utilización de estas células para la codificación hacia órganos como lo es el páncreas y la nueva generación de células, pero es aún una visión de tipo futurista. Yo creo que lo importante para nosotros es enfocar nuestros estudios a realizar investigaciones sobre estas células madre y para poder aplicarlas más adelante en la parte del tratamiento de la diabetes mellitus. Pero actualmente, desgraciadamente, por los costos, la viabilidad celular y algunas características específicas de lo que sería el órgano como tal, no es aplicable en humanos. Un comentario acerca de esa pregunta que se me hace muy interesante es que hay que tener mucho cuidado con lo que se vende allá afuera, al decirnos células madre. Bueno, yo que soy un personal que trabaja en un laboratorio, realizamos diferentes estudios, investigaciones, pues hemos tenido la oportunidad de que nos han traído algunos viales de los comerciales que se venden allá afuera. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? El vial nos dice de 31 millones de células hasta uno de 120 millones de células. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al verlo a un microscopio de este campo oscuro, contraste de fases y además hacer una cuenta con cámara de Newstein-Bauer? No tengo el dato exacto, pero me atrevo a decir que el 80% de estos viales no traen nada de células. El 20% traen células, pero ahí son células, en verdad células madre, son algún otro tipo de células y lo más importante, esas células están viables aún, porque no es lo mismo tener 200 millones de células que ya están muertas a 50.000 células, pero que están viables y que cumplen cierta función, ¿no? Entonces yo creo, como me decía el maestro Aldrin, pues todavía no está esta tecnología al 100% para mantener esta viabilidad de células o esta tecnología para ser aplicable, pero no sé qué piensan mis compañeros que están acá. Bueno, realmente, Alfredo te comentaba, he escuchado también de las células madre, hay pacientes que llegan y lo piden, y de repente digo, creo que hasta saben más que yo,
Pero aquí lo importante, y yo les he dicho, mire, si vamos a hacer algo, a tomar una terapia, hay que hacerlo de manera responsable y siempre con ética. Por ejemplo, lo que dice el maestro, el químico me estaba preocupando, ¿no? A lo mejor alguien dice, doctor, yo le conseguí las células, póngamelas. Ajá, ¿y cómo tengo esa seguridad de que realmente tengan esas 10,000 células? ¿No? Entonces, siempre trabajar éticamente y con el apoyo de un equipo profesional, y perdón que redonde, con esa ética, ¿no? A lo mejor me dicen, hacemos algo integral, precisamente, complementario, y adelante, ¿no? Hay expertos y ahorita si me dicen, hay que irnos con cuidado, lo hacemos. Pero yo nunca, hasta el momento, le he dicho a mis pacientes, oiga, suspéndame ahorita este tratamiento. No, es lo que yo conozco, es de lo que estamos precisamente hablando. Estoy abierto a esas posibilidades, sí, pero hay que tener la seriedad y la ética para hacerlo, ¿no? Pues yo me lo coincido con el doctor, en el que dice que creo que estamos en pañales, por lo menos el diabetes y células madre, y bueno, o sea, no es mi campo de especialidad de todo esto, pero sí creo que efectivamente, o sea, está en investigación muchas cosas. Sin embargo, es complicado porque ya por la fisiopatología de la enfermedad vemos que es un daño multiorgánico, entonces tendría que estar como muy dirigida a qué, o sea, al estrés vascular, a todo, ¿no? A todo el daño que ya se produjo por la enfermedad. Creo que está en pañales y pues esperemos que en el futuro haya más, o sea, más aplicación para esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia siempre les digo, células madre, cuidado. Ahora, bajo la experiencia de la medicina regenerativa, vamos a hablar un poquito de medicina regenerativa, ingeniería de tejidos y biotecnología médica, que son hermanas, pero no son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros evaluamos a un paciente, tenemos que entender bien qué está sucediendo. Las células madre son una terapia con células vivas, con un organismo vivo, que son un tejido, al fin y al cabo, que tienen que cumplir ciertos criterios. Que no solamente son garantizar que esté viva, sino que también sea el estirpe celular que queremos, que esté libre de factores tumorales, que sea la cantidad adecuada, sea la dosis en gramos adecuada, que no cuente con otros factores de diferenciación, así que no esté convirtiendo en otra cosa no deseada, que sea cultivada con estándares de calidad que ya están impuestos bajo normativas internacionales. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Qué yo veo al respecto del futuro de las células troncales en la diabetes? Yo veo un futuro oscuro. Quizás estoy escuchando así, caótico, pero es un futuro oscuro el que tienen las células troncales en el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque al estar naciendo la ingeniería de tejidos, si es capaz en los próximos años de producir organoides de células pancreáticas, pues ya no vas a necesitar una terapia que se dirija a todo y no resuelva nada, sino ya vas a tener un tejido pequeño que tú puedes implantar en un paciente que es capaz de producir insulina y con eso ayudar a corregir parcialmente los problemas que produce la diabetes. Entre ellos el principal, la hiperglucemia. Pero cuando hablamos, ¿qué terapia yo sí vislumbro que es más efectiva en la actualidad, en este mundo que estamos viviendo? Las terapias dirigidas. Es decir, si yo tengo un organismo sumamente estresado a nivel biológico por oxidación, por inflamación, porque las células troncales ya no tienen capacidad de dividirse, ¿cuáles son las madres troncales? Las que tú tienes. Esas tú las tienen. Y el páncreas tiene una capacidad de reparación propia, que simplemente hay que aprender a fomentarla. Entonces yo veo más futuro en las terapias proteómicas de proteínas, como la elevación del factor de crecimiento IGF-1, que es insulinérgico, y que yo tengo experiencia con ella y realmente da resultados muy positivos en el tratamiento de pacientes de difícil control. También la modulación de las enzimas antiinflamatorias, que también, afortunadamente, también hemos trabajado con ellas, también con excelentes resultados en los pacientes, pero ninguna de estas es curativa. Y por eso lo dejo muy claro, no es curativo.
va a contribuir a la mejora de la calidad de vida durante una enfermedad que es crónico y degenerativa. Es decir, que va a ir a lo largo del tiempo degenerándote. Y entonces, el simple hecho de que tú tengas un mejor funcionamiento orgánico a través de la manipulación de proteínas, de la modulación o el control de la oxidación celular en el organismo, del control de la lesión hacia el vaso sanguíneo, va no solamente a mejorar la calidad de vida, sino además de evitar las complicaciones propias de la enfermedad, que van a avanzar más lentamente. Cuando se trata de forma integral, como estamos aquí hablando, se coloca insulina, se colocan medicamentos secregogos, también sensibilizantes a la insulina, etc. Medidas higiénico-dietéticas, que bajes de peso, que comas sano, que hagas ejercicio, etc. Es cuando tú ya realmente puedes tener una buena expectativa de vida. Y si a eso se le suma todavía esto que estamos hablando de la medicina regenerativa, pues tu control de la glucosa es diametralmente diferente. Entonces, para los que nos están sintonizando, si son pacientes, recuerden que la diabetes no se cura. Y si tú eres médico, X o Y, marca, empresa, etcétera, te dice que va a revertir la diabetes o que se la va a quitar al paciente, pues hay que echarnos ahí una ojeadita a la lectura sobre los aspectos que nos acaban de mencionar. Y vamos a cerrar esta mesa redonda con la última pregunta. Maestro Joel, desde su expertise de la maestría en ciencias microbiológicas y toda la experiencia que nos comentaba sobre estudios de laboratorio, ¿qué recomendaciones nos daría a los médicos, ustedes del punto de vista químico, para que diéramos un diagnóstico oportuno y adecuado en los pacientes diabéticos? Sí, mira, algo que comenté hace un momento, que hay que ver al paciente como todo un sistema, algo integral. Y para eso, pues necesitamos tener conocimientos de mecanismos moleculares, de mecanismos de señalización, otros, cómo está interactuando la célula, pero a nivel molecular. Y todo esto, haciendo comercial a la maestría de medicina regenerativa, son temas que se toman o que se ven en esta maestría. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? La clínica aporta mucho, inclusive se diagnostica, se trata mediante la clínica, pero yo creo que muy pocos médicos en el país están preparados o capacitados desde el ámbito molecular. ¿A qué me refiero? A las vías de señalización, genes que intervienen, como los genes que mencioné hace rato, o algunos genes, algunas enzimas, cofactores, entre otras. Es decir, que se tiene que ver a este paciente desde un punto de vista como sistema integral y tratar de empaparse un poco o capacitarse hacia vías moleculares o de señalización. Así es que a todos los médicos generales y especialistas que se encuentran sintonizándonos, los invitamos a integrarse a la maestría en medicina regenerativa, ya en la segunda generación, a iniciar el próximo 30 de agosto. Aprovechen el sistema de becas que existe y además la baja de costos en la colegiatura. Y este panel de expertos también forma parte de toda esta enseñanza que se da en la maestría en medicina regenerativa. Así es que intégrate, pide informes al 248-1851, 248-1851 o al 22-24-84-77-78 o bien por Facebook a través del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Agradecemos al panel de expertos, doctora Sandra Elizabeth Tesmol Ramírez, gracias, doctor César Mejía Vera, muchísimas gracias, doctor José Carlos Jiménez, gracias por estar aquí. A los maestros en ciencias, Joel de la Cruz Enríquez, Aldrin Martínez Vázquez, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizaron, nos vemos en la próxima.